problemático, incluso han venido permanentemente tratando de, de no permitir la inscripción de nuestros candidatos. Así que para nosotros el triunfo de Bolivia nos ha alentado mucho, el triunfo de la consulta popular en Chile nos ha alentado mucho. Así que en ese contexto, pues yo quisiera indicarle varios aspectos. Primero que nada, el gobierno de Lenín Moreno logró el triunfo gracias al apoyo del presidente Rafael Correa, gracias al programa de gobierno de continuidad de los 10 años de la gestión del presidente Rafael Correa, y gracias por la confianza que tuvimos nosotros, triunfa el gobierno de Moreno. Pero inmediatamente cuando asume la presidencia, pues lamentablemente traiciona al programa de gobierno, traiciona a nuestro líder, Rafael Correa, traiciona a la Revolución Ciudadana y mucho más, traiciona al programa de gobierno con el cual fue electo para servir al país. Inmediatamente de la asunción del poder se entrega a la oligarquía, se entrega a los banqueros, se entrega a los candidatos perdedores e inmediatamente viene a implementar una consulta popular liderado por el Julio César Trujillo del Partido Conservador, y a su vez algunos líderes quienes participaron a través de esa agrupación o de esa entidad del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Efectivamente, para lo cual llevaron adelante la consulta popular de 7 veces sí, y todos, absolutamente todos, los de la oposición al gobierno, incluidos los dirigentes indígenas, incluido ahora que están participando varios candidatos, sumaron a esa tendencia de 7 veces sí para desinstitucionalizar el Estado, para quitar el Estado de Derecho, para quitar el Estado de democracia y a su vez legitimar los planteamientos de la oligarquía, los planteamientos de la derecha y la propuesta del candidato perdedor Guillermo Lasso. Pero además de eso, no contento con eso, pues inmediatamente entrega al organismo internacional, como es Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y prácticamente aplica todo el programa de gobierno que ellos implementan desde el exterior. Además de eso, también como una política de Estado, implementa, primero, borrar la marca país, borrar los logotipos de la marca país en las obras emblemáticas que dejó construyendo Rafael Correa. Las grandes vías de construcción, los grandes hospitales, los aeropuertos, las refinerías, también las escuelas de milenio, los subcentros de salud, los puertos, aeropuertos. De la misma manera se construye las hidroeléctricas. Todas esas obras monumentales, todas esas obras de beneficio para el país, todas esas obras que se implementan, empieza a atacar de una forma más negativa y pasan a borrar la marca país en cada una de las obras emblemáticas. Eso ha sido como política de Estado, pero además de eso, también implementa como política de Estado de persecución a los principales líderes de la Revolución Ciudadana, a varios exministros, al propio presidente Rafael Correa. Empiezan a utilizar a la justicia, que ellos lo colocaron precisamente para utilizar como una persecución judicial y persecución política. No recién antes, digamos, para la elección, ya una vez convocada, para las elecciones, nosotros y nuestro binomio Andrés Arauz y Rafael Correa a la vicepresidencia logra inscribir
pero lamentablemente apenas en 17 días el Tribunal de Casación, en un tiempo récord histórico, declara firme el juicio en contra del presidente Rafael Correa y absolutamente limita la participación de nuestro compañero como candidato a la vicepresidencia. Pues efectivamente también ha habido permanentemente, con el apoyo de las grandes empresas de medios de comunicación, de ataques permanentes, de mentiras, de calumnias en contra de Rafael Correa, en contra de nuestros líderes de la Revolución Ciudadana. Inclusive logran proscribir al movimiento de la Revolución Ciudadana y al compromiso social. Es decir, absolutamente no querían que participemos en las elecciones. Pero además de eso, también llega la definición de política económica. Como decía, se implementa el modelo neoliberal, la propuesta del Guillermo Lasso, un candidato perdedor, se aplica durante todo el gobierno. Por eso es que más de miles de trabajadores han sido expulsados de sus trabajos. Profesores, médicos han sido expulsados de sus trabajos. Pero además de eso, ha quitado absolutamente el recurso de la educación, de la salud. No ha habido ni una sola obra en el país, ni una sola obra. Pero estamos seguros que cuántos millones de dólares, más de 17.000 millones de dólares, ha endeudado. ¿Y esa plata dónde está? Y esa plata creo que ha servido simplemente para realizar pagos anticipados a los tenedores de bonos, pero además de eso, pagos anticipados por la deuda externa. Durante ese proceso llega la pandemia. Lamentablemente, el gobierno nunca tuvo capacidad para enfrentar, para dar una respuesta a la población. Por eso es que más de 30.000 fallecidos, más de centenares de miles de compañeros y compatriotas en el Ecuador infectados. Eso ha sido la política del gobierno de Moreno. Pero además de eso, ni siquiera logran colocar recursos para área de salud, logra colocar recursos para la educación. Hoy en día, nuestros alumnos, nuestros niños están recibiendo clases a través de un celular en las comunidades, a través de una computadorita pequeña, pero si son 4 o 5 estudiantes con ese instrumento, pues tienen que estudiar. Lamentablemente no hay una garantía, ¿no?, para una calidad de educación. Por eso es que inclusive varias de las comunidades están planteando ya que haga la educación presencial. Eso ha sido la coyuntura que estamos enfrentando, pero permítame decirle, los que vivimos en el campo, los agricultores, los pequeños productores, nosotros no participamos de la cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros dedicamos a trabajar, producir y sacar al mercado, a las grandes ciudades, los alimentos para que los ciudadanos en las ciudades no queden sin comer. Nosotros hemos trabajado permanentemente corriendo el riesgo del contagio, pero no podíamos dejar de trabajar y quedar sin trabajar. Así que por lo tanto, eso ha sido nuestro diario vivir en estos últimos tiempos, pero al mismo tiempo podríamos decir la última movilización del pasado mes de octubre, de hace un año, la movilización del octubre de 2019, prácticamente el pueblo, liderado por el movimiento indígena, empieza a rebelar. ¿Por qué? Porque se incrementan los precios de combustible, solamente para pagar la deuda externa, más no, y cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En estos últimos tiempos, el gobierno ha suscrito un acuerdo inclusive para eliminar los subsidios de los combustibles, de la gasolina, del diésel,
Creo que están pensando en poco tiempo elevar el precio del cilindro de gas hasta de $7.20. Eso es lo que está en este momento viviendo. Pero además con la aprobación de la ley supuestamente llamada humanitaria, que nada tiene de lo humanitario, pues prácticamente han eliminado los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, los derechos de los jóvenes. Eso es la tónica que en este momento el gobierno está implementando como políticas de Estado. Por eso nosotros consideramos que en este momento estamos enfrentando una elección desigual, una participación electoral desigual, porque las grandes corporaciones de medios de comunicación están dedicando, por un lado, a defender al gobierno de Moreno, por otro lado, apoyar a la candidatura de continuidad de Moreno, que es Guillermo Lasso, Jaime Nebot, así que quieren seguir trabajando porque así. En el año 99, recordarán, compatriotas, muchos de los jóvenes en ese entonces prácticamente expulsó a más de 2 millones de ecuatorianos al exterior, lamentablemente a través de un salvataje bancario, pues nuestra gente, y también con la devaluación de la moneda, que en ese entonces, recordarán, en el año 99, Yamil Mawad pone 25.000 sucres, $1, es decir, la gente que tenía 50.000 sucres, $2, o de pronto tenían 100.000 sucres, apenas $4. Por eso inclusive muchos de los compañeros jubilados incluso perdieron la vida. Y muchos de los compatriotas jóvenes han tenido que emigrar hacia España, Francia, Estados Unidos y otros países ha tenido que emigrar. Eso es lo que ahora quieren volver con el candidato Guillermo Lasso. Eso es lo que no vamos a permitir nosotros. Por eso, aquí hay dos opciones. La opción de la oligarquía que está liderada por Moreno, Lasso y Nebot, que solamente privilegiará la continuidad de este gobierno, pero además de eso, privilegiará a ese sector. Pero la otra corriente del progresismo, de la izquierda, del candidato del pueblo, que es liderado por Andrés Arauz, un candidato preparado, un candidato salido mismo del pueblo, un candidato que ya conoce la gestión pública, que estuvo al frente en varias entidades públicas mediante su gestión en la época de Rafael Correa. Así que tenemos un compañero que es de confianza, que es mucho más cercano al pueblo. Entonces, por lo tanto, él va a defender el derecho de los inmigrantes, el derecho de los trabajadores, el derecho de las mujeres, el derecho de los jóvenes, el derecho de los niños y en definitiva definirá una política de redistribución de la economía para el desarrollo del Ecuador. Así que estamos enfrentando con estas dos posturas. Por lo tanto, y permítame decir, también en el Ecuador no tenemos un candidato presidencial indígena, no tenemos. Ojalá algún momento podamos tener un candidato indígena que nos represente para la presidencia de la República. Frente a ese contexto, en la Revolución Ciudadana ahora nos acogieron el Centro Democrático a través de UNES, a través de nuestra organización Compromiso Social, a través de nuestros líderes. Estamos participando muchos líderes indígenas para asambleístas provinciales, asambleísta nacional, como también para Parlamento Andino. De la misma manera, nuestros candidatos que están por Europa, por América del Norte, por América Latina, que están bien representados. Eso justamente con el programa de gobierno que se implementará nuestro candidato, el próximo presidente de la República, Andrés Arauz, tenemos que trabajar en cómo reactivar el aparato productivo, cómo reactivar el aparato económico, porque eso es lo que en primer lugar tenemos que hacer, a más de recuperar el Estado de Derecho, a más de recuperar la democracia, pero a más de devolver la esperanza hacia los ecuatorianos. De la misma manera tenemos que emprender una política muy concreta a favor de los
compatriotas, y gracias a ustedes, el país, con sus remesas que ustedes, sacando el sudor de la frente, a base de esfuerzo de ustedes que nos envían, eso ha sido también uno de los principales ingresos para nuestro país. Así que, por lo tanto, nosotros como próximos asambleístas tenemos que devolver, por lo tanto, tenemos que ser recíprocos. En base a eso, tenemos que trabajar conjuntamente con ustedes a ver cuál es la acción más importante que tenemos que hacer a favor de los migrantes, a favor de los compatriotas en el exterior. Con esto yo quisiera tal vez concluir esta primera fase, no sin antes decir, en este momento América Latina está retornando vientos muy esperanzadores con el triunfo del compañero Luis Arce Catacora, liderado por Evo Morales. Por supuesto, hermano Evo Morales retorna a su país el 9 de noviembre y a su vez el día 8 es la posesión del compañero Luis Arce Catacora como presidente y vicepresidente, ex canciller de Evo Morales, ahora como vicepresidente de Amit Choquehuanca. Por lo tanto, esos ánimos nos llegan al Ecuador, pero además de eso, la consulta popular que enterró la constitución de la dictadura de Pinochet, pero además de eso, entierra el modelo económico exitoso, modelo económico que supieron supuestamente vender en el mundo, el modelo chileno. Ahora se ha ido al suelo. Entonces, por lo tanto, esos vientos nos alientan y estamos más que seguros en Venezuela. Nuevamente triunfará los candidatos de el Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional. Y de la misma manera la movilización, la minga indígena en Colombia. Es decir, cada vez más nos vamos acercando nuevamente, retomar la patria grande con Argentina, con Bolivia, próximo Ecuador. Tenemos que ir recuperando la UNASUR, el proceso de integración de la UNASUR. Sí o sí tenemos que recuperar. Nosotros como país tenemos que volver a la UNASUR. Tenemos que fortalecer a la CELAC. Tenemos que fortalecer al ALBA. Son instancias regionales donde podamos converger ideas, donde podamos proponer propuestas conjuntas para resolver y buscar una cooperación conjunta, cooperación económica, cooperación científica, cooperación tecnológica con otras regiones, con propio Europa, con Asia, con propio Norteamérica, en igualdad de condiciones. Por eso es la integración que se ha construido, como es la UNASUR o como es el ALBA. No sé, con esto yo quisiera más bien agradecerles por permitirme dialogar en esta noche o aquí es mediodía, pues efectivamente estamos viviendo también el finados, el 1 de noviembre, y mi saludo desde acá también a Cuenca, que cumple un aniversario más el próximo 3 de noviembre. Así que la ciudad de Atenas está celebrando un año más de la fundación de la ciudad de Cuenca. Nuestras felicitaciones desde ya. Con estos, pues yo quiero nada más que agradecerles a ustedes. Si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, estamos dispuestos para dialogar. Muchas gracias, compañero Manuel y compañera Miriam. Sí, compañero Ricardo, justamente después de su gran exposición, estimado compañero, estamos contentos de recibir estas informaciones en territorio. El siguiente tiempo será para unas preguntas que lógicamente harán los compañeros, no sin antes agradecer a los que están conectados a la señal de la transmisión en directo en diferentes puntos del planeta. Al mismo tiempo, agradecer por la presencia de los compañeros que nos acompañan, como siempre, desde Bruselas, desde España, como también están conectados compañeros de nuestra querida provincia del Chimborazo. Entonces, si entramos a la siguiente etapa de este diálogo, concedo la palabra al compañero Fabián Veloz desde Valencia, España, que pienso quiere preguntarle a usted, estimado compañero Ricardo. Gracias por el tiempo de escucharlos.
Adelante, compañero Fabián. Buenas tardes, compañero Ricardo. Un saludo muy grande para usted. Gracias por su tiempo para ilustrarnos y traernos esas buenas noticias dentro de lo que cabe de información, ¿no? Porque el resto son todas malas con este gobierno que tenemos en la actualidad. Un saludo muy grande también para todos los internautas que nos están escuchando de diferentes partes del mundo. Un abrazo muy grande para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Que resistan un poquito más, que la noche oscura está a punto de acabar. Compañero Ricardo, visto lo visto, ¿no? Como se diría, en el tema de la política en el mundo indígena, que es uno de los más fuertes en nuestro país, ¿no? Los que generalmente son menos, pero los que más fuerza tienen, los que más han empujado siempre por el país. Eso yo doy fe porque también viví hasta los 25 años en mi país. Y vi directamente cuando habían esos malos gobiernos que hacían la mitad de lo que está haciendo este y que se los echaba del país, ¿no? Con toda la fuerza y toda la contundencia. Pero bueno, más allá de eso, ¿usted cómo ve ahora mismo las políticas de izquierda dentro de los movimientos indígenas que son fundamentales, son muy importantes y son los dueños del territorio ecuatoriano? Aunque a muchos les duela, aunque a Nebot le duela, la comunidad indígena y la gente indígena son los verdaderos ecuatorianos. Gracias, compañero. Adelante con su respuesta, estimado compañero Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Un saludo desde acá, desde Cayambe, allá España. Efectivamente, el movimiento indígena caracteriza de una fuerza muy importante en el Ecuador. Desde la CONAIE, desde la FENOCIN en su momento, desde la FEINE, desde la FEI, desde la FENACLE, desde ahora igual la Confederación Campesina también, del Seguro Social Campesino, en fin, o sea, el movimiento indígena del Ecuador ha sido una de las organizaciones más importantes y más influyentes en la política nacional, así como inclusive en la política internacional. Pero en la materia de elecciones, lamentablemente no logra cohesionar, no logra llevar adelante. ¿Por qué? Lamentablemente, en los últimos 10 años de liderazgo de Rafael Correa, en la Asamblea Nacional solamente los asambleístas de Pachacuti pasaron a ser voceros de la derecha e inclusive defender la tesis de la derecha. Además de eso, para votar en temas estratégicos en contra de los principios. Yo puedo citar, por ejemplo, cuando el Ecuador denuncia el Tratado de Inversiones Bilaterales, Pachacuti apoyando a que se retorne. O a su vez, también, ahora nomás, en la aprobación de la ley humanitaria, Pachacuti apoya la ley humanitaria a favor de Moreno. Pero además de eso, también apoya la consulta popular. Entonces, ha habido una serie de contradicciones de sus propios principios, de sus planteamientos de los líderes. Entonces, por lo tanto, para una elección a veces no encaja mayormente. Hoy en día, Algo pasó con la señal del compañero Ricardo. sí, Ya regresó, creo, ya regresó. hoy en día, por ejemplo, los principales líderes de la CONAIE están excluidos del Pachacuti. El movimiento indígena estaba con mucho ánimo de lanzar a Leonidas Issa como candidato. Mucha gente estábamos de acuerdo, pero lamentablemente desde el Pachacuti se excluyen a Leonidas. También había la opción del compañero Jaime Vargas para participar. Ni siquiera hacen la elección interna. Entonces, por lo tanto, esos son los resultados que en este momento estamos viendo.
nosotros somos parte de la CONAIE, y yo soy parte de la CONAIE. Mi comunidad es parte del pueblo Cayambe y parte de la CONAIE. Esas cosas nos preocupan, definitivamente. Por eso, en este momento, para la vida electoral, yo digo, está resquebrajado entre Pachacuti y la CONAIE. Eso es la realidad en este momento. Pero, en fin, nosotros también desde una perspectiva mucho más que defendemos nuestros principios ideológicos, nuestros principios de izquierda, nuestros principios que jamás estaremos comulgando con la oligarquía, con la derecha. Entonces, ese sector estamos participando como candidatos en unos casos, pero en otros casos como adherentes. Por eso el movimiento indígena, más de la mitad, está apoyando a la candidatura de Andrés Arauz. Y cada vez que visitamos a las provincias, cada vez que visitamos a las comunidades, dicen, por fin vamos a tener un candidato de izquierda, del progresismo, pero además de eso, un joven, así que confiamos en Andrés Arauz. Eso es lo que dicen las comunidades, eso es lo que dicen los jóvenes indígenas. Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos de que los que defendemos una corriente ideológica de izquierda estamos con Andrés Arauz. Pero además de eso, en varias ocasiones los propios compañeros dirigentes de la CONAIE, los dirigentes han planteado de que, o sea, no van a apoyar las candidaturas colocadas por la derecha. Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos de que cada vez más las nacionalidades de pueblos indígenas irán sumando a apoyar al candidato Andrés Arauz y a su vez a los candidatos por la Asamblea Nacional y asambleas provinciales y lo propio para el Parlamento andino. Así que de la misma manera, a los compañeros indígenas en el exterior, a nuestros candidatos por los migrantes en el exterior. Así que eso es la tónica que en este momento, no sé si logré responder, compañero Fabián, pero esa es la realidad. Para movilizar estamos todos unidos, pero ya para los votos, cuando existen principios ideológicos, así que vamos tomando nuestras propias decisiones. Gracias, compañero Ricardo. Seguimos con los compañeros que quieren hacerle unas preguntas. Justamente por algo se denomina diálogo o conversatorio. Estimado compañero Ricardo, esta vez tenemos desde la provincia del Chimborazo, específicamente desde el cantón Chunchi, un joven quiere hacerle una pregunta a usted, el joven Leonzo Tamay, desde Chunchi. Adelante, joven Leonzo, con su pregunta, por favor. Encienda su micrófono, compañero. Abra el micrófono, don Gilberto, por favor. Compañeros, déjenme saludar, bueno, los compañeros inmigrantes, un saludo cordial y todas partes del mundo que se encuentran, pues, buenas noches. Y nada más que, sin más que decir, yo quería hacer una pregunta al compañero Ricardo. Y ya que hablamos de los indígenas, entonces nada más que yo quería hacer una pregunta. ¿Qué papel va a jugar los electores campesinos indígenas que nos recomienda usted? O en vista de los de Pachacute, dicen que representan a los indígenas. Bueno, muchas gracias, compañero Johnson. Un saludo desde Cayambe hacia la provincia de Chimborazo, al cantón Chunchi. Próximamente estaremos por allá visitando también. Bueno, como decía, nosotros no tenemos, en el Ecuador, no tenemos un candidato indígena. Un candidato indígena que realmente represente a los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros consideramos de que los indígenas, quienes hemos vivido en las
como trabajadores en las haciendas, como pungueros, como hemos sido gente explotada desde nuestros padres, nuestros abuelos. Así que eso ha sido la fuerza que ha motivado para enfrentar grandes movilizaciones. La movilización del año 90, la del 92. Caso Chimborazo es muy emblemático, empezando desde Fernando de Aquilema, Lázaro Condo y otros líderes más. Pues efectivamente ellos estuvieron en la lucha, sí, efectivamente, defendiendo sus intereses del pueblo indígena, pero también defendiendo los intereses más pobres del país. También gracias al Monseñor Leonidas Proaño, ha sido un aporte muy importante. Por eso nosotros consideramos de que todas las comunidades, las organizaciones que luchamos en defensa de nuestros derechos, consideramos de que tenemos que seguir juntando cada vez más. Ya en las elecciones, en este momento, como yo decía, tenemos dos opciones nada más. La una que está liderado por Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Jaime Nebot, que representa la oligarquía, pero hay otra propuesta que está liderada por Andrés Arauz, que también con la idea, con la tendencia de izquierda, con la tendencia de progresismo, con la tendencia de defender a los pobres, con la tendencia de que efectivamente va a redistribuir la economía para mejorar nuestras chacritas, nuestros cultivos, para mejorar el sistema productivo pequeño y mediano. Así que nuestra recomendación, nuestra invitación es que sumemos a este proceso. En Chimborazo tenemos varios candidatos. Uno de ellos, compañero Alex Pomaquero, un joven para Parlamento Andino. Un joven quien está empezando y a mí me ha dado mucha alegría de que puedan seguir participando desde la juventud, desde los pueblos indígenas. Así que nosotros consideramos de que tenemos que apoyar con el candidato ganador. Además, nosotros estamos apostando para ganar en la primera vuelta, porque si pasamos a la segunda vuelta con nuestro candidato, efectivamente todos, absolutamente todos juntarán en contra de nuestro candidato Andrés Arauz, porque es la única fuerza, la única visión más de izquierda que estamos. Entonces, por lo tanto, todos los de la derecha juntarán para atacar y para ganar en contra de nuestro candidato. Así que yo le invito, compañero Johnson, ojalá podamos sumar para, en definitiva, para recuperar el futuro de nuestro país. Luego de una crisis, luego de un problema sin Estado de Derecho, de un ataque permanente en todo el país. Ustedes recordarán en el pasado mes de octubre, tuvimos más de 11 compañeros fallecidos, más de 1.600 compañeros detenidos, 1.200 heridos, y hasta ahora este gobierno no quiere reconocer. Entonces, por lo tanto, frente a eso estamos nosotros luchando para, en definitiva, porque también eso debe ser sancionado a los responsables. Compañero Johnson. Muchas gracias, compañero Ricardo. Esta vez tenemos para priorizar el tiempo, estimado compañero, a nuestro presidente de la Asociación por la Revolución Ciudadana del Ecuador aquí en Francia, al compañero Giovanni. Por favor, es su tiempo, compañero Sí, Giovanni. le escucho. Muy buenas tardes, compañero Ricardo. Muchas gracias por toda su exposición desde Cayambe para Europa. Sí, tengo una preguntita solamente. Quisiera saber de qué lado se encuentran las bases indígenas, puesto que hay una fractura entre la CONAI, Yacu Pérez, ISA y las diferentes asociaciones. ¿Y qué es lo que les falta a las sociedades indígenas para que se unan al 100% con los candidatos Andrés Arauz y Carlos Rabascal? Gracias, compañero Antaneda. Compañero Ricardo, por favor. Bueno, yo, como decía, por lo menos, si yo hablo bastante conservadormente, más de 65% de las comunidades y de las nacionalidades indígenas está apoyando la candidatura de Andrés Arauz. Eso está por hecho, por un lado. Por otro lado, efectivamente,
estamos trabajando para que ojalá que sumen mucho más en respaldo a nuestro candidato Andrés Arauz. Y estamos en ese proceso, recorriendo, dialogando, conversando, receptando sus propuestas para con el fin de impulsar sus necesidades desde la perspectiva de las nacionalidades de pueblos indígenas. Efectivamente, sí tenemos que emprender una acción muy inmediata para ir definiendo una política de Estado a favor de las nacionalidades de pueblos indígenas, a favor de la educación, de la salud, a favor de la territorialidad. Entonces, es decir, estamos trabajando en eso. Por lo tanto, nosotros sí consideramos de que esto va a ir cada vez más sumando a nuestro favor, porque en los rincones más lejanos del país, las comunidades que viven están pensando apoyar a nuestro candidato Andrés Arauz. Muy gentil, estimado compañero Muchas gracias, Ricardo. compañero Ricardo. Gracias por la respuesta. Tenemos también en este caso ya 3 compañeros que participarán. El compañero Carlos Rivera desea preguntarle también, estimado compañero Ricardo. Adelante, compañero Carlos Rivera. Buenas tardes, compañero Ricardo. Desde Francia, un saludo especial a todos ustedes. Usted ha hecho digamos, una radiografía de lo que fue parte de la traición de Lenín Moreno, ¿no? Porque vamos casi a 3 años y medio de traición día a día. Entonces, son 4 años de traición de Moreno. Y en todos esos retrocesos que hemos tenido durante todo este tiempo en derechos y pérdidas humanas también, ¿no? Un caso fue lo de octubre de 2019, donde está a juicio político María Paula Romo como la responsable política de todas esas muertes y esos actos violentos que no deben de repetirse. Ahora, usted representa a las comunidades indígenas y actualmente candidato a la Asamblea Nacional. Es un gusto tener nuevamente a otro candidato porque es alterno todavía el compañero José Hualzaca, creo que se llama. Sí, entonces debe haber ese equilibrio entre esa paridad entre todos nosotros. Solamente decirle que diga usted a todos, frente a todos los que nos están viendo en el mundo, que las bases indígenas están con el progresismo, que están con el binomio de la esperanza, que están con Andrés Arauz, Carlos Rabascal como presidente y vicepresidente, y usted también que representa al progresismo. Entonces, en esa vía, porque muchos dicen pues que no, que las bases pues no están con la revolución ciudadana. Entonces, dígalo usted, que es parte de las comunidades plurinacionales indígenas del Ecuador, abiertamente, que es la realidad. Ustedes están con el progresismo, que ustedes están con la revolución ciudadana y con el binomio de la esperanza. Gracias. Gracias, compañero Muchas Carlos. gracias. Adelante, compañero Ricardo, por favor. Muchas gracias, compañero Carlos. Efectivamente, como decía, las comunidades indígenas siempre estamos luchando en contra de la exclusión, en contra de la pobreza, en contra de la oligarquía. Por lo tanto, las comunidades indígenas están apoyando a favor del candidato Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Eso es la realidad. Sí, no 100%, habrá una facción que estará respaldando a otro lado. Pero yo decía, más la mitad, más del 65% de las comunidades indígenas están apoyando a nuestro candidato Andrés Arauz en este momento. Si esta vez o en estos tiempos fueran las elecciones,
tranquilamente ganamos con el apoyo del movimiento indígena en la primera vuelta, pero estamos muy conscientes de que vamos a ganar en la primera vuelta con el apoyo de todos los sectores del país del Ecuador. Gracias, compañero Ricardo. Nos quedan dos personas, en este caso la compañera Miriam Vázquez y luego el compañero Gilberto Quito. Compañera Miriam, adelante con su pregunta, por favor. Que voy. Sí, buenas tardes, compañero Ricardo, una vez más. Las nacionalidades indígenas, las nacionalidades y pueblos indígenas de nuestro Ecuador asumen su identidad étnica en base a su cultura, ciencias de nuestros pueblos prehispánicos. Los pueblos afrodescendientes se unen a esta diversidad de la ciudadanía ecuatoriana. Si bien es cierto, más del 65% de la ciudadanía apoyan al candidato del dúo de la Esperanza, Arauz Rabascal, ¿qué estrategias pueden todavía desarrollarse en esta pre-campaña para crear una mejor conciencia de progreso, una mejor conciencia en nuestra ciudadanía para apoyar y no dejarse influenciar por estas otras corrientes ajenas al progreso, al desarrollo, a una inclusión positiva de nuestros pueblos? Gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el afroecuatoriano, que son nuestros compañeros, que también están participando como candidatos, tanto para la asambleísta nacional como compañera Cabezas, así como inclusive con el compañero José Chalá como candidato por la provincia de Imbabura. Además de eso, los compañeros afros están cada vez más acercando, cada vez más tomándose una posición a favor de nuestro candidato. Efectivamente, nosotros en este momento estamos recorriendo por el país, reuniendo, escuchando, receptando las propuestas, pero también diciendo cuál es nuestra política que vamos a implementar, tanto para las comunidades indígenas, tanto para las nacionalidades y pueblos, así como también para el sector afro. Lo propio hacemos para otros sectores, para el sector productivo, para el sector microempresarial, para el sector agrícola, para el sector ganadero, es decir, o sea, estamos recorriendo por todo el país, hemos reunido permanentemente con distintos sectores del país, así que cada vez más estamos sumando, cada vez más el pueblo está con mucha expectativa y la esperanza que tiene en nuestro candidato Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Muchas gracias, compañero Ricardo, por la respuesta. El último compañero que nos va a participar con su pregunta, a menos que otros compañeros tengan alguna inquietud. Sí, compañero Julio, entonces le tomaré en cuenta. Entonces, espero que disponga del tiempito, estimado compañero Ricardo, para no quitarle mucho tiempo a sus quehaceres del domingo. Estimado Gilberto Quito, desde Chunchi, adelante con su pregunta de su tiempo. Abra el micrófono, don. Bien, compañeros. Primeramente, buenas tardes a todos los ciudadanos que están allá en Europa. Yo me presencio de esta comunidad Iltus, parroquia Gonzol, Cantón Chunchi, provincia del Chimborazo. Mi nombre es Luis Gilberto Quito Guamán. Me presento de este sector. Absolutamente, mi pregunta sería, compañero Ricardo, todos los EFA centros que está cerrado, que nos afecta al sector rurales, más o menos esa pregunta que le tengo yo, compañero, nos ha afectado mucho a nosotros por estos sectores. Y manase que a Gilberto, Aliyachu Capangue. Allí ya capaz de... provincia de Chimborazo, Cantón Chunchi, comunidad Ayllumanta.
Bueno, lamentablemente este gobierno no les importa nada. Los infocentros era un espacio donde la ciudadanía que no tenían posibilidad de internet, que no tenían acceso de implementar en sus casas el internet, o a su vez no tenían de dónde enviar los mensajes, no tenían dónde recibir los mensajes. Entonces la gente estaba utilizando esos infocentros, que yo conozco también. Entonces nosotros consideramos de que esto tiene que regresar para volver a funcionar cuando tomemos nuestra presidencia con Andrés Arauz. Eso no podemos abandonar, porque eso era una de las luchas también que se requería, que estaban instalados en centros poblados, que estaban instalados en comunidades de mayor acceso hacia la población. Entonces, por lo tanto, esos infocentros tienen que volver a funcionar cuando nuestro compañero Andrés Arauz asuma la presidencia, y eso será inmediato. Gracias, compañero Ricardo. Es esperanzador la respuesta para el sector rural en lo que a comunicación se refiere, estimado candidato a asambleísta. Sabemos que usted en este caso es muy serio en sus acciones de representación y esperemos que se cristalice esta información. Continuamos con el compañero Julio Shulki desde el sur de Francia, estimado compañero Ricardo, paciencia, y la pregunta que se requiere en este momento es, participa el compañero Julio Shulki. Adelante, compañero Shulki, es su tiempo, por favor. Gracias, compañero Segundo Caguas, compañeros todos de Francia y compañeros de Ecuador. Una familia unida, seremos fuertes, compañeros. Yo les voy a comentar en breve nada más. Por ejemplo, yo en el 2012, yo estuve en Ecuador, cuando estaba en el poder nuestro líder presidente. Resulta que bastantes compañeros que estaban allá, que retornaron voluntariamente, era que estaban decepcionados porque no encontraban trabajo, porque tenía 50 años en adelante. Entonces, como tenemos que estar en la primera vuelta arriba, tener nuestro presidente Andrés, entonces, una de mis inquietudes que yo tenía, y ahora también acá en el sur de Francia, que yo estoy domiciliado, manifestaban algunos compañeros lo siguiente, lo que voy a hacer una pregunta a usted, compañero Ricardo. ¿Cómo se generaría pleno empleo a las personas que retornen al país voluntariamente pasados los 55 años? Eso es, compañerito, que le hago la pregunta. Gracias. Bueno, primero, nosotros con Rafael Correa teníamos una política para el retorno voluntario. Y efectivamente eso se implementó para que, bueno, primero, como el país, con el liderazgo, con el desarrollo del compañero Rafael, estaba cada vez más avanzando. Entonces había de nuestros compatriotas de retornar a nuestro país, y para lo cual había muchas facilidades para el retorno, por un lado. Por otro lado, efectivamente, nosotros sí consideramos de que los compañeros o los compatriotas que tienen apenas 50 años y todavía joven, tienen pleno derecho de seguir laborando y sirviendo al país a través de sus trabajos en distintos lados. Nosotros en ese tema estamos también viendo de que, primero, tenemos que reactivar el sector del campo, la agricultura, tenemos que reactivar el sector de la ganadería, pero además de eso, muchos ecuatorianos que tienen más de 50 años tienen su propio emprendimiento, por ejemplo. Esos emprendimientos la tenemos que apoyar, la tenemos que fortalecer, porque los compatriotas incluso que viven afuera tienen sus oficios, tienen sus emprendimientos, incluso
Y a mí me consta, muchos compatriotas tienen sus máquinas y quieren llevar a nuestro país e implementar sus emprendimientos. Esas iniciativas nosotros consideramos que tenemos que apoyar con fuerza, mi estimado Julio. Y además de eso, igual como le digo, tenemos que reactivar el sistema de turismo, el sistema de la agricultura, como decía, pero además cómo tratar de ir fomentando con este sector. Son profesionales, entonces la gente profesional tiene mucho más posibilidad de ingresar a servir a nuestro país, ya sea desde su propia iniciativa, como también desde el sector privado, pero también desde el sector público. Eso es lo que nosotros estamos planteando, mi estimado Julio. Muchas gracias por la respuesta, estimado don Ricardito, Dios te pague. Parece que no hay otra persona más que quiera intervenir. Pienso que el compañero Bolívar, que siempre nos acompaña con su mensaje, no sé si está disponible. No se le escucha, don Bolívar. El micrófono está cerrado, compañero Bolívar. No es posible. No es posible. Compañero, ¿puedo intervenir con una pregunta para el compañero Juanjo? Claro, ¿por qué no? Está acompañándonos compañero Vicente desde Bruselas, estimado compañero Ricardo. Adelante, compañero Vicente. Gracias, muy amable. Compañero, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros intervenir hacia la juventud? Que muchos de ellos dicen, ahora yo no quiero saber nada de lo que es política, porque los políticos siempre nos han robado. Siempre, o sea, pasan muchas cosas. ¿Cómo podemos, o sea, hacer nosotros para convencer a esta gente? Muchos de ellos son indígenas también. Ellos dicen, yo no creo en los políticos. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cómo podemos para convencerles a ellos? Muchas gracias, compañero. Por Juanjo. Compañero Ricardo, por favor. Muchas gracias. Primero, nuestro candidato para la presidencia de la República es joven, un joven de 35 años, con una preparación o con una vasta preparación académica. Pero además de eso, tiene suficiente experiencia en la gestión pública. De igual manera, nosotros desde el gobierno, con el liderazgo del compañero Andrés Arauz, tenemos que impulsar. Hoy en día, el comercio electrónico, la tecnología está más al alcance de nuestros jóvenes. Esas iniciativas de emprendimientos a los jóvenes, nosotros tenemos que apoyar con mayor fuerza, por un lado. Por otro lado, ciertamente también tenemos que lograr la confianza a través de una institucionalidad de combate a la corrupción. En unos casos, por ejemplo, a nuestro compañero Rafael Correa lo acusan por nada, solamente por la política, nada más. ¿Por qué? Porque Rafael Correa, un joven, enfrentó con la oligarquía, cobró los impuestos a los grandes ricos o los grandes empresarios que siempre evadían, pero además de eso, los medios de comunicación se encargan en atacar en contra de Rafael Correa. Entonces, claro, en algún sector de la población penetra esa información. Entonces, por lo tanto, a veces dicen, no, los indígenas no queremos saber nada de la política. Pero yo creo que cada vez más se va lográndose concienciar con la personalidad del compañero Andrés Arauz, con su forma de ser honesto, con su forma de actuación más sensatez, con esa forma de actuación más cercano al pueblo. Entonces, igual acá en el Ecuador han estado diciendo, no, ahora yo no quiero
saber de la política, pero ya mirando las propuestas, la actuación del compañero Andrés Aras van convenciendo a los jóvenes. Por supuesto que nosotros tenemos que dar mayor impulso. Por ejemplo, los jóvenes, más de 23,000 jóvenes profesionales, estudiantes han sido becados en el exterior, estudiando en mejores universidades del mundo. Tenemos que volver a eso, dar mayor credibilidad a la juventud, pero de la misma manera también tenemos que dar mayor políticas de Estado a favor de la educación para que efectivamente los jóvenes logren ingresar a las universidades, logren educar con una educación de calidad en los colegios, en las escuelas. Entonces yo creo que tenemos que ir trabajando conjuntamente con la juventud, pero además de eso tenemos muchos jóvenes como candidatos para Parlamento Andino, para la Asamblea Provincial o para asambleístas nacionales. Entonces, ahí está la raíz, digamos, de la juventud que en este momento empieza a retomar con fuerza la política y es muy importante que vaya retomando desde una perspectiva mucho más al servicio del pueblo, desde una perspectiva mucho más de ideología del progresismo. Gracias, estimado compañero Ricardo. Desde luego, es muy ilustrativo conversar con líderes en territorio. Les agradecemos infinitamente por la participación de usted y aceptar. Espero que no sea la última vez. Justamente estos 2 o 3 últimos meses, esperemos tener nuevamente con nosotros compartiendo sus experiencias y como también admirando mucho la representación de usted en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia como embajador en la época de nuestro líder Rafael Correa. En el gobierno del compañero Rafael Correa fue donde recién los líderes indígenas que hemos sido siempre invisibilizados han tenido la suerte de representarnos inclusive en la diplomacia internacional. Felicitaciones humildes a usted de mi parte, compañero Ricardo, por esa experiencia magnífica de ser nuestro embajador en nuestra hermana Bolivia. Algo habrá captado usted, estimado compañero Ricardo, de la experiencia organizativa de ese hermano país y lo cual se ha cristalizado en esta recuperación de la democracia. Un mensaje final basado en esas experiencias en este conversatorio para nuestra audiencia que nos ve a través de las redes sociales y esperar que en una próxima oportunidad, estimado compañero Ricardo, nos acompañe de la misma manera. Como le había pedido, un mensaje final para dar por terminado este valioso tiempo que usted nos ha concedido, compañero Ricardo Ullcuango. Muchísimas gracias, compañero Manuel. Yo agradezco de sobremanera a todos los compañeros, compañeras, compatriotas, ciudadanos ecuatorianos en el exterior que hemos tenido. Para mí ha sido un honor de poder dialogar con ustedes y al mismo tiempo escuchar las inquietudes. Eso nos fortalece y nos da más ánimo para continuar en este proceso de recuperación de la democracia, de recuperación del Estado de Derecho, de recuperación de la esperanza con nuestro compañero Andrés Arauz. Sí, efectivamente, Bolivia ha demostrado nuevamente la capacidad organizativa, la capacidad, la conciencia del pueblo boliviano en, nuevamente, luego de 11 meses de la dictadura, luego de haber vivido un proceso de masacre, luego de haber vivido un proceso de una persecución encabezado desde nuestro compañero Evo Morales, sus exministros asilados en la Embajada de México en La Paz, muchos compañeros en el exterior. Toda esa misma persecución, toda esa misma desprecio
ha sido de que el pueblo humilde, el pueblo organizado de Bolivia, nuevamente retome el poder, retome la democracia con el liderazgo de Evo Morales y con el liderazgo de Luis Arce Catacora y con el liderazgo de David Choquehuanca. Así que aprovecho esta ocasión para felicitarles que el próximo domingo van a tomar la posición y está invitado nuestro compañero Andrés Arauz a acompañar en esa posición. Así que estaremos acompañando en ese evento de transmisión de mando en el Estado Plurinacional de Bolivia, que a partir de eso devuelve la democracia. Pero permítame decirle, el señor Luis Almagro debe renunciar, porque él es causante de la masacre, él es causante del fraude que se atravesó Bolivia hace un año. Por lo tanto, no tiene ninguna calidad moral de continuar en funciones en la OEA. Es una pena que próximamente nosotros vamos a ir a las elecciones. No tenemos ninguna confianza de los observadores dirigidos por Luis Almagro de la OEA. Por lo tanto, eso tenemos que seguir presionando a que renuncie, a que no continúe en la OEA. Por lo tanto, es una vergüenza para América Latina, América en su conjunto, de tener un personaje en esa instancia. Así que con esto nada más que decirles, mucho ánimo, mucha fuerza, compañeros, que tenemos que ganar en la primera vuelta y recuperar el futuro. Muchísimas gracias, estimadas compatriotas y estimados compatriotas. Compañeros, por favor, alzar la manito para una captura de pantalla con el número 1, que somos 1. Okay. 1. Compañeros, Eso, dice ese que te va. así. Y una sola vuelta, una sola lista, una sola vuelta y una sola lista. Una sola vuelta. Sí. Recuerden, Para la victoria siempre. somos lista 1. Somos compañeros. La lista de Correa, listas 1. Listas 1, todo 1. Unidos somos más. Compañeros, de igual forma. Unidos venceremos. Desde siempre y la victoria siempre. Gracias. Muchas gracias. Que descansen. El domingo, por favor, muchas gracias. Una última parte, compañero Manuelito, vea, por saludar en mis propias palabras de nuestros ancestros mayores, pues en Quichua, me quiero dirigir al compañero Ricardo. Adelante, compañero Gilberto. Taita Ricardo, kay sumak parlanakuymanta agradecinipani kay sector chunchipipish runakuna tiyanchik. Comunidad conapipish kawsanchik. Sino kay millukuna tukuy kay hacienda punja trabajashka shinami tukuy esclavomontami congarishkanchik. Pero chayta mana congarishkanchik, valorashkanchik ñawpamo katinkampo, ñawpamo ringapo, tayta Ricardo kay sumak yuyaykunamanta agradecipane ñuka. Kikinkunawan ashun wangurishpa yachakungapu. Tayta Ricardo shuk alli felicitación kay punja kikinkunawan ñukapish wangurinami kani. Yachangapu ñawpagmu katingapu. Chaytami nini tukuy kay chunchiladamontapish comunidadkuna kawsakunchik, rikukunchik kikinkunapu sumak trabajo, sumak apoyo, chaymi ñukanchikpish kaypi kuyurikunchik. Ojalá may ratokunaga kikin presencia un topanakunchik. Tayta Ricardo shuk felicitación kay sumak topaynakuymunta. Achkata yupaychani Tayta Gilberto tukuy Quichua uyakunaman shuk hatun saludota chayachini. Shinallata gulpi wawkikuna panikuna Quichuakuna tukuykuna kaypi tananajushpa shukyashina wangurishpa kay ñukanchipak hatun pushak tukuchun Andrés Arauz y Carlos Rabascal paykunamanta ñukanchik shitashpa shuklla vueltapi mishana kanchik. Chaymanta llankana kapanchik tukuy wawkikuna panikuna. Chaymanta ñuka yupaychani kikinkuna kay parlaypi tukuykuna chayarishkamanta. Shugali punja Tayta Ricardo shukta rato kama topanakushun parlanakushun.
Shubuncha kama, shubuncha tupana kunga pañacha, chimbrazo ya tamaña visita grinch. Taita Ricardo Shuyanchi, ojalá topanakush ashun parlana kungapa. Yo paichane Taita Gilberto. Muchísimas gracias, compañero Ricardo, compañero Gilberto, a todos los compañeros. Parece que hemos tenido una conversación muy alegre, muy amena. Hemos aprendido más. Y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que se han conectado a esta transmisión en directo, mil gracias por estar con nosotros. Estamos al servicio de ustedes para crear conciencia entre nuestros ciudadanos humildes y de a pie. Gracias a cada uno de ustedes por la asistencia y que tengamos un buen inicio de semana. Gracias, estimado Ricardo, y esperamos de una próxima oportunidad. Una sola vuelta. Muchas gracias. Venceremos. Así es, compañeros. Bueno, compañeros. nos vemos en el conversatorio ahora a las 8, compañeros, que voy corriendo para allá ya. Me gustó, sí. Me gustó, estamos hablando en Quichua, en París. Excelente. Gracias, compañero Ricardo, gracias a todos. Adiós. Ya estamos fuera del aire, estamos ya tranquilos. Gracias a usted, compañera Miriam, compañera Estela. Usted no quiere conversar con nosotros, ¿qué pasa? ¿Estamos al aire o cómo es? No, ya no estamos en el aire, ya salimos. Ya. Sí. Bueno. Me Ahorita estamos en el aire, emocioné pues. escuchar en Quichua, me emocioné, Dios, ¿por qué no pudimos ¿Sabes? aprender? No sabía qué decir, yo estaba esperando que el compañero Segundito hable también en Quichua. No, yo solo hablo inglés, compañero. ¿Qué pasa? Ah, cierto. Ya me olvidé. No, es un vacío que... Es un vacío, nos faltó. Que tenemos, esa nostalgia, no. No, Y aquí en la Sorbona, no es tarde todavía. En Quichua yo también, compañeros. Sí, nos toma el pelo, compañero Segundo, nos toma el pelo con su inglés. Pero aquí dan Quichua en la Sorbona. Nos toca ir a la Sorbona unas horitas de ahí. Qué gusto, compañero Gilberto y compañero que la acompaña, que estén presentes en el conversatorio con nosotros. En realidad nos honora vuestra presencia y que, bueno, que esta primera no sea la última vez de contar con vosotros en estos conversatorios. Así borramos el charco que nos separa a esa distancia. O sea, francamente, esperamos que puedan acompañarnos en una próxima oportunidad y gracias por este trabajo que realizan con nuestros hermanos ecuatorianos. Vamos a triunfar, como dialogamos muchas veces, estamos en una pre-campaña, luego iniciará la campaña y es como que estuviéramos en el primer día, a seguir, a luchar, a no desmayar hasta vencer. Gracias, compañera Miriam. Gracias, compañero Julio Shulki, también por estar con nosotros infalliblemente. Esperamos que así nos continúe acompañando y todos en conjunto crear conciencia de lo que a todos nos atañe, recuperar la democracia en nuestro país. Y gracias, compañeros, a todos y también a la compañera Pastora Magdalena también, que está aquí, que no pone la fotito. Bueno, ya pondrá. Bueno, gracias, compañeros todos. Ya estaremos con nuevos temas muy importantes de la Revolución Ciudadana. Hasta la victoria siempre. Luego muy gentil. A las 8, ¿en cuánto? En 38 minutos. 38, sí. Gracias, compañero Vicente, también en Bruselas. Compañeros, saludos. Quisiera una preguntita. El programa de gobierno, ¿dónde lo tenemos? O sea, necesitamos para poder compartir con la militancia. No lo tengo el programa de gobierno. De Andrés. ¿Alguien lo tiene tal vez? No, habían quedado a compartirnos, pero no, al menos yo no estoy al tanto. Sí, ya, pero okay. En los enlaces, tú ves en los enlaces conversatorios que hace Arauz.
Ahí está haciendo el programa de gobierno. Es una cosa, es un enlace y otra cosa un programa. Yo comprendo. El programa no creo que está instalado todavía porque es muy largo. Viene con el programa de Rafael Correa igual, ¿no? O sea, es lo mismo, pero un poco más extendido. Va a ir para la educación, para la juventud, o sea, es muy grande. Ya, eso lo entendemos, sí, pero, o sea, debe ser un programa más yo específico. Comprendo que eres un programa que diga todo lo que van a hacer. Sí, o sea, eso lo deben tener. Están en preparación, yo pienso. Lo que él explicó es que todavía se está en la recepción de propuestas y que está en proceso todavía de elaboración. Exactamente. Okay. Tú puedes enviar, él tiene un email, Arauz. Puedes enviar propuestas también, ¿no? Desde Bélgica. Muchas gracias, compañeros. Saludos a todos, ¿ya? Dios le pague, Dios le pague, don Vicente. Estamos en comunicación. Buenas, y nos vemos Dios le pague, compañero Leoncio, don Gilberto, gracias por habernos acompañado. Esperemos que don Leoncio Tamay, don Gilberto igual continúen con nosotros en estas programaciones. Así crearemos también más adherentes por nuestro sector. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Don Manu. Sí. Como el conversatorio de las 8 igual es abierto para que puedan compartir. Sí, compañeros, ya se pueden conectar, pueden entrar. Sí, pero hay que enviarle el link. Venos pasando el link para poder compartir, porque no lo... Listo, ya le envío. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, presidente. Gracias a todos. Nos vemos hasta las 8 de la noche con Rafael Correa.